alguna vez algún amigo, familiar o compañero que amamos profundamente pero que no está caminando bien? Y sabemos que decirle la verdad no es fácil. A nadie le gusta confrontar y a nadie le gusta ser confrontado. Pero también sabemos, por otro lado, que cuando dejamos pasar el desorden en la vida de estos seres queridos, el desorden crece. Cuando permitimos que alguien que amamos se hunda en su error y nos quedamos callados, eso no es amor, es un abandono silencioso. En la iglesia sucede de la misma manera. Somos el cuerpo de Cristo y cuando un miembro actúa desordenadamente, afecta a todo el cuerpo. Es por eso que Pablo, aquí en la segunda carta de Tesalonicenses, casi al final de esta carta, nos recuerda que una iglesia ejemplar como esta iglesia de Tesalónica es una iglesia obediente, y una iglesia obediente amonesta al hermano desordenado. Amonestar a un hermano desobediente no es destruir, ni castigar, ni creerse superior. Todo lo contrario, es restaurar, es proteger, es amar a un hermano que con su conducta se está alejando de Cristo y afectando a la iglesia. Y es por eso que Pablo quería que hubiesen más iglesias como la de Tesalónica. Aún así, había miembros en esa iglesia que estaban viviendo de manera desordenada y Pablo los estaba exhortando a que actuaran. El mensaje de hoy va directo al grano. Una iglesia obediente amonesta al hermano desordenado. Una iglesia obediente amonesta al hermano desordenado. Y al igual que Pablo, confío en que esta iglesia continuará y crecerá en la obediencia del Evangelio de Cristo, porque primeramente Dios es fiel para fortalecernos en amor y perseverancia, para que podamos proteger a este hermano desobediente y proteger el testimonio de Cristo y de la iglesia. Comencemos con el punto número 1. Sigan obedeciendo el Evangelio porque Dios es fiel. Aquí voy básicamente a preparar la escena de lo que Pablo nos va a estar mandando en los versos 6 al 15, pero en estos primeros 5 versículos, 1 al 5, quiero preparar este contexto de lo que Pablo está comunicando bajo este encabezado: sigan obedeciendo el Evangelio porque Dios es fiel. Sigan obedeciendo. Sigan obedeciendo. El capítulo 3 comienza con una palabra interesante. Pablo dice: finalmente. Finalmente. Este es el final de la carta. Y es el final de la segunda carta, la última que él escribiría a esta iglesia en particular. Así que Pablo tiene la intención de capitular todo lo que él ha estado diciendo y cerrar sus pensamientos. Y es como cuando yo o alguno de los pastores en su predicación dice: y para concluir, lo cual significa que no hemos concluido y que nos vamos a extender un poquito más. ¿Se dan cuenta que algunas veces decimos eso? Y para concluir, y seguimos añadiendo cosas y después usted se pregunta: pastor, usted no iba a concluir, ¿qué pasó? Algo así lo que está haciendo el apóstol Pablo. Dice: finalmente, y parece que le está cerrando la carta, pero es que está preparando el cierre para tirar una serie de mandatos, para dar una exhortación de mandatos que son bien importantes para que esta iglesia ejemplar continúe siendo ejemplar. Ok, vamos a verlo. Versos 1 hasta el 5. Leo: finalmente, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes.
Oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos. Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Si se fijan, en primer lugar, los versos 1 y 2, Pablo está diciendo, oren por nosotros. Finalmente, iglesia, oren por nosotros. Pablo ya había orado por la iglesia en Tesalónica en varias ocasiones, incluyendo el cierre del capítulo 2 que cubrimos la semana pasada. Ahora Pablo está pidiendo que oren por él. No solamente por él, sino con los que están con él. Timoteo y Silvano, que son mencionados al principio de la carta. ¿Y qué petición tiene Pablo para esta iglesia? Pablo está pidiendo por él, ¿y qué va a pedir de manera específica? Lo leo de nuevo, dice, finalmente hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada. Oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Interesante, porque Pablo no está pidiendo por cosas que le incumben a él solamente. Él está pidiendo para que la palabra sea extendida de manera específica. Él quiere que la palabra se expanda, sea extendida en el contexto donde estamos aquí en Tesalónica y en esta cultura grecorromana de donde sale la idea original o el inicio de lo que hoy conocemos como las Olimpiadas, donde habían estas carreras. Pablo está usando ese lenguaje de una carrera para pedir oración para que el evangelio corra, para que el evangelio avance. Esto es lo que él está exhortando y está pidiendo a esta iglesia. Pablo se había dedicado a predicar la palabra de Dios y a cada ciudad que iba, ¿qué él hacía? Predicaba la palabra, y por predicar la palabra se metía en problemas. Tan es así que él sale de Tesalónica huyendo por aquellos que estaban oponiéndose al mensaje del evangelio. Pablo se había dedicado a predicar la palabra y por eso es que él pide también protección, pues hay hombres malvados que no tienen fe, que son enemigos de él y enemigos del evangelio. Qué interesante cuando nosotros ponemos en cuenta todo lo que Pablo hacía. ¿Qué hacía Pablo? Predicaba el evangelio. ¿Qué pedía Pablo para él y su equipo? Protección de los enemigos. ¿Para qué? Para que la palabra corra, para que la palabra avance y se extienda, y una cosa más, y sea glorificada. Qué interesante. ¿Qué significa esto? Que sea glorificada. Porque yo creo que no nos debemos romper la cabeza mucho con buscar el significado de qué significa esto de que la palabra sea extendida y glorificada. Porque yo creo que en el comentario del mismo Pablo lo explica. Él dice, así como sucedió también con ustedes. Qué interesante. Que la palabra sea extendida y glorificada como sucedió con ustedes. Lo que sucedió con la iglesia en Tesalónica era que la palabra fue extendida y glorificada. ¿Y qué fue lo que sucedió con la iglesia en Tesalónica? ¿Se acuerdan de Hechos 17? ¿Se acuerdan cómo comenzó todo? Que Pablo predicó la palabra y la palabra fue recibida por algunos, pero algunos otros se levantaron en contra y Pablo tuvo que huir, y aún así la palabra comenzó a extenderse y a crecer y ser glorificada, es decir, avanzó. ¿Por qué? Porque la iglesia nació allí en Tesalónica y esta iglesia abundaba en amor, abundaba en fe, abundaba en esperanza, y esta iglesia evangelizaba a otros lugares, y donde quiera que Pablo iba se sentía orgulloso de esta iglesia ejemplar. En fin, Pablo está diciendo, oren por nosotros
para que la palabra avance y sea glorificado y seamos protegidos, porque queremos que haya más iglesias como la de ustedes. Queremos que haya más iglesias como la de Tesalónica, donde la palabra es compartida, donde la palabra es recibida, donde la palabra está creciendo y donde la palabra está avanzando. Y no solamente pide oración por él, sino que va al verso 5, y en el verso 5 Pablo ora por ellos. Y dice que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Oren para que haya más iglesias como la de ustedes, pero oren, y ahora oramos por ustedes, para que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Dios es el que dirige a su iglesia. Y Él es el que da la dirección para que podamos acercarnos más al amor de Dios y a la perseverancia de Cristo. Y es interesante porque Pablo también va a pedir protección por ellos, porque así como Pablo está siendo perseguido, la iglesia también está siendo perseguida. Pide por esta iglesia para que el corazón de esta iglesia se mantenga enfocada en una sola dirección. Continúe avanzando en una sola dirección. Para que pase lo que pase, para que venga lo que venga, la iglesia pueda seguir creciendo como había estado creciendo en amor, en fe, en esperanza del regreso de Cristo. Y es por eso que Pablo les da unas palabras de confianza. Si se fijan, Pablo pide oración, versos 1 y 2. Pablo ora por ellos en el verso 5, pero el verso 3 y 4 es como si fuera un buen sándwich de pernil, donde lo mejor del sándwich de pernil es el pernil. No se dejen engañar, mis hermanos. Es el pernil. En el medio es que está esas palabras de confianza. Está lo mejor, ¿verdad? Y ahí es que vemos en estos versos 3 y 4 lo que Pablo va a estar diciéndoles o les dice. Él les dice, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos. Hermanos, la iglesia, al igual que Pablo, estaba siendo afectada por hombres malvados y por falsos maestros. Estos estaban diciendo ciertas cosas falsas acerca del regreso de Cristo, de que si Cristo ya había llegado. Y Pablo corrigió todas estas falsas enseñanzas. Mas sin embargo, les va a dar una palabra de confianza a la iglesia. Y les dice, Dios es fiel. Esto es una palabra de confianza a la iglesia de Tesalónica y es una palabra de confianza para nosotros hoy. Podemos descansar en la fidelidad de Dios. Pastor Michael se paró aquí hace unos minutos para decir, todos hemos fallado esta semana. Todos hemos pecado esta semana. Imagínense que él hubiese dicho, descansen en cuán fieles son ustedes. No fue lo que él dijo descansen en cuán fiel es Dios. Podemos estar seguros por la fidelidad de Dios, no necesariamente por la nuestra. Dios es fiel para fortalecernos y para protegernos. Dios es fiel para sostenernos. Dios es fiel para recordarnos lo que necesitamos ser recordados por medio de su Espíritu. Dios es fiel para no dejarnos tirados. Y Él se encargará de que nuestra fe permanezca hasta el final. Esto es una promesa de Dios. Puedes descansar en que Dios es fiel en cumplir su promesa de guardar tu fe. Descansa en el Señor. Y es por eso que con esa idea, de manera específica, quiero dar unas palabras de aliento. Unas palabras de aliento a la iglesia, centrados en esta verdad de que Dios es fiel. Hoy día estamos viviendo tiempos difíciles y políticamente complicados. Yo quisiera animar específicamente a mis hermanos en Cristo de la Iglesia Bautista Sol y Deo Gloria
aquellos que están siendo afectados por la ansiedad y el temor ante todo este movimiento del gobierno federal y las diferentes agencias de inmigración, quiero recordarte y animarte, Dios es fiel. Y Dios les fortalecerá y protegerá su fe para que no falle. Dios te ha salvado por medio de la fe en Jesucristo para darte una nueva ciudadanía, un nuevo destino eterno y una familia en Cristo de la cual eres parte y nadie podrá separarte de ella. Dios está en control. Escúchenme bien, hermanos, Dios está en control y en su soberanía llevará a cabo el plan que Él tiene para tu vida. No necesariamente te promete que va a cumplir el plan que tú tienes para tu vida, pero Él sí va a cumplir el plan que Él tiene para tu vida y su plan no fallará. Por tanto, descansa en el Señor. Ante tanto ruido, ante tantas cosas, descansa en el Señor, porque tu mayor problema ha sido solucionado. Tu mayor problema es el pecado. Y en Cristo, tu pecado ha sido perdonado. La muerte ha sido derrotada. Y te han dado una esperanza de vida eterna en Cristo que nadie te puede arrebatar. Si escucharon bien mis palabras, mis hermanos, y todos los que estamos aquí, estas palabras de aliento no son necesariamente para todo el mundo. Para aquellos que no están en Cristo, quiero comunicarte en amor que tu mayor problema no es la ansiedad ni el temor a ser arrestado, deportado o separado de tu familia. Eso puede ser un problema grande, pero no es el mayor de los problemas. Tu mayor problema es tu pecado que te separa de Dios y te separa de Dios por la eternidad si no te arrepientes y pones tu confianza en su Hijo Jesucristo. Solo en Él hay salvación, porque Él es Dios encarnado que vivió, murió y resucitó para destruir el pecado y la muerte, para que confiando en la obra que Él completó pueda ser perdonado y transferido del reino de las tinieblas al reino de la luz de Cristo, si solamente vienes a Él hoy. Ven a Él en arrepentimiento y fe, creyendo que Dios es un Dios de misericordia, para que puedas recibir esta gracia, que es la fe que Él promete guardar hasta el final. Permítame ahora regresar al texto. Pablo estaba pidiendo oración por él para seguir predicando y ser protegido. También ora por la iglesia para que Dios la fortalezca y la dirija, porque Pablo quiere más iglesias como la de Tesalónica. Y por eso, el verso 4 dice que él confía en Dios, en el Señor. ¿Con respecto a qué? A la obediencia de la iglesia, a que ellos están obedeciendo y continuarán obedeciendo, que están haciendo lo que Pablo les ordenó y que continuarán haciendo lo que Pablo les ordenó. Esta palabra parece como que está ahí solita, lo de ordenamos, pero esta palabra se repite 3 veces en la próxima sección. Pablo quiere que esta iglesia sea una iglesia obediente. Y Pablo se va a encargar al cerrar esta carta de que también sea obediente en la manera en que lidian con aquellos que son desordenados. Y aquí pasamos la siguiente parte. En la iglesia en Tesalónica habían personas que estaban viviendo de manera desobediente a lo que Pablo había dicho, por consiguiente a lo que Dios había dicho. Y mientras a lo mejor esto puede generar preguntas, ¿y qué hacemos con estas personas? Pablo se va a encargar de decirle a la iglesia lo que tienen que hacer de manera específica con los desordenados. Y digo los desordenados porque es la palabra que utiliza aquí para describirlos. ¿Qué hacemos con el desobediente? ¿Qué hacemos con el desordenado? Ustedes han escuchado el término de
tough love. Se lo digo en inglés porque en español como que no traduce. Pero en inglés está el término tough love, es la idea de un amor duro. O sea, un amor que realmente no va a amarte a lo mejor en la manera en que la otra persona está esperando, sino que va a ser un amor que va a ser específico para protegerte a ti. Te voy a dar un amor que a lo mejor no es lo que tú esperas, pero sí es lo que tú necesitas. Vamos a ver cuál es el caso, qué es lo que está sucediendo aquí. Vamos a ver el caso primeramente. Aquí en estos versos 6 al 15, entiendo que también tenemos un sándwichito de pernil. Les digo esto para que se mantengan despiertos. En cierta palabra, el meollo del asunto está en el medio y después se encarga de explicarlo. Vamos al medio primero. El medio de esta sección es el verso 10 y 11. ¿Qué había enseñado Pablo? Porque aquí él va a resaltar el problema. El verso 10 dice, porque aun cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto. ¿Se acuerdan del verso 4? El verso 4 él dice, yo confío en Dios en que ustedes van a continuar, están obedeciendo y van a continuar obedeciendo lo que les ordenamos. Aquí él va a decir algo específico que él ordenó. Y dice, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Ouch. Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Esto es lo que Pablo les había enseñado a ellos. ¿Y por qué Pablo les está recordando esta enseñanza? Pues él lo dice en el verso 11. Porque oímos, Pablo está diciendo, hemos escuchado acerca de algunos de ustedes que andan desordenadamente. ¿Cómo que andan desordenadamente? Sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. La idea del trabajo. ¿Por qué ustedes creen que es importante trabajar, mis hermanos? Hay personas que dicen que el trabajo es causa de la caída debido al pecado del hombre. Después de Génesis 3, Dios castigó a la raza humana asignándoles trabajo. Esto no es cierto, mis hermanos. El trabajo es parte del diseño de Dios y cuando trabajamos honramos a Dios. El trabajo no es causa de la caída, no es un castigo, es parte del diseño de Dios que vemos en Génesis 2, es decir, antes de la caída de Génesis 3. Antes de que el hombre cayera ya había trabajo. El trabajo no es resultado de la caída, sino es parte del diseño de lo que Dios quiere que nosotros hagamos y cuando trabajamos, honramos a Dios. ¿Por qué también es importante el trabajo? Hermanos, porque evita el peligro de la vagancia. La vagancia, permíteme leer ese verso 11 de nuevo, dice, porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Causa risa, pero no debe dar risa, ¿verdad? Andan metiéndose en todo. Estos son personas que pueden trabajar y no lo hacen. Quiero ayudar a explicarlo, porque hay personas aquí que quisieran trabajar pero no pueden. ¿Ok? Aquí no está hablando de los que quieren trabajar y no pueden. Aquí está hablando de los que pueden pero no quieren. Diferente, no se escribe, no es lo mismo ni se escribe igual. ¿Ok? La vagancia es un problema serio. No solo porque no haces lo que debes hacer, sino porque te pones a hacer lo que no deberías estar haciendo. Pablo comunicó esto ya. Esto es lo que Pablo les está recordando que él ya enseñó. ¿Y dónde lo enseñó? Bueno, él se lo escribió también en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, y él dice, y que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila, y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado, a fin
de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Pablo está diciéndoles a ellos que el trabajo va a ser una manera de dar testimonio del Señor. Vamos a escuchar ese verso. Esto está en 1 Tesalonicenses 4, 11 y 12. Esto ya lo predicamos. Pero quiero leer este texto de manera negativa, porque aquí lo presentó de manera positiva. Aquí dice: tengan como ambición el llevar una vida tranquila, ocúpense de los asuntos, trabajen con sus manos, honradamente con los de afuera, y no, para que no tengan necesidad de nada. Lo voy a leer al contrario, lo voy a leer en negativo, para que vean cómo se escucha y para que vean el peligro de la falta de trabajo a causa de la vagancia. Déjame leerlo en forma negativa. Dice: no tengan por su ambición el llevar una vida tranquila, y no se ocupen en sus propios asuntos, y no trabajen con sus manos, a fin de que sean deshonrados para con los de afuera y tengan necesidad de todo. ¿Se fijan cuán importante es el trabajo? El trabajo protege a la iglesia de caer en desorden, de caer en tensión y de caer en chisme. Hermanos, hoy día hay una idea de lo que es el retiro del sueño americano, donde nosotros queremos trabajar para algún día retirarme y no hacer nada. Esa idea no existe, no es bíblica. ¿Ok? Si nosotros vamos a crecer y llegar a una etapa en nuestras vidas donde no vamos a poder hacer lo mismo que antes, y para eso debemos transicionar y hacer cosas diferentes. Pero esta idea de que yo quiero llegar al día donde no voy a trabajar es una idea que debemos sacarla de nuestra mente. Nosotros sí debemos transicionar de una cosa a otra, de un llamado a otro, de una tarea a otra, pero no necesariamente buscar el no hacer nada, porque te vas a perjudicar a ti mismo. Nosotros tenemos aquí el ejemplo de personas que se han retirado de sus trabajos, y son ejemplos de piedad que debemos emular. Por mencionar alguno, puedo mencionar al hermano Andrés, retirado de su carrera de profesor universitario, sirvió por muchísimos años más como pastor, retirado como pastor, y no pierde la oportunidad para dar una palabra de bendición y una palabra de ánimo y una palabra de servicio a los hermanos. No solamente él, miren a su esposa, que es una docente, trabajó en escuelas educando niños por muchas décadas, y la hermana Mercedes no se está tranquila. Ella no está retirada. Ella es la que a veces me está presionando porque hay que hacer algo con las perlas de Cristo, porque hay que seguir sirviendo. Mis hermanos, tenemos dos ejemplos hermosos en nuestra congregación para que nosotros veamos la importancia del trabajo. Personas que han trabajado, que se han esforzado y que ahora en una etapa diferente en sus vidas no dicen no quiero hacer nada, al contrario, ellos dicen desde mi posición quiero seguir sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es importante el trabajo, porque el trabajo protege el testimonio cristiano. Hermanos, cuando hay alguien que dice ser cristiano, que puede trabajar y que no lo hace, o que tiene una ética de trabajo pobre, está dando un mal testimonio del Evangelio. Escúcheme bien, porque quiero que esto esté claro. Si decimos ser cristianos, pero nuestra ética de trabajo no está a la par de lo que decimos ser en Cristo, estamos dando mal testimonio del Evangelio. Si decimos seguir a Cristo, pero la gente que está alrededor nuestro lo que ve es vagancia, estamos tirando por el piso la obra de Cristo y el nombre de Cristo. Si tú quieres servir a Cristo en el ministerio, si tú quieres crecer y servir a Cristo y lo que te importa es seguir a Cristo, sí debes crecer en teología, pero debes crecer en ética de trabajo. Esto es lo que Pablo dice. Pablo dice,
para que andéis honradamente para con los de afuera. Así damos testimonio a los de afuera. Así es que únicamente damos testimonio. No, no es la única manera de dar testimonio, pero es una manera en que las personas de afuera pueden ver que hay algo diferente en nosotros. ¿Por qué es importante que trabajemos, hermanos? Para no ser carga de otras personas. Otra vez llegará el momento donde otros tendrán que cuidarnos. Y eso pasará. Estos son procesos de vida que Dios ha diseñado. Ahora, el que puede trabajar y no trabaja para depender de otros, Pablo dice que el que no trabaje, que no coma. Es que esto es lo que estaba pasando aquí. Personas decían, yo no voy a trabajar, ¿para qué voy a trabajar si cuando trabajo es para buscar comida, pero si no trabajo, mejor me voy a buscar comida en casa del hermano? Y como el hermano Salomón me está dando comida, pues entonces ¿para qué voy a trabajar? Entonces el hermano Salomón es el que tiene que trabajar y que tiene que trabajar el doble porque tiene que alimentarse a él, a su familia, y tiene que trabajar a un hermano que está diciendo, no, ya Cristo viene, no tengo que trabajar. Pues entonces yo estoy doblegando la carga en él, dando un mal testimonio. Mis hermanos, esto es lo que estaba pasando allá. Hay una responsabilidad que Dios nos ha dado. Y otra vez, quiero resaltar esto, no dice el que no pueda trabajar, dice el que no quiera trabajar. El que no quiera trabajar. La responsabilidad personal es un acto de obediencia. Y este es el ejemplo que nosotros vimos en Pablo. ¿Qué mejor ejemplo que el de Pablo? Versos 7 al 9, Pablo lo detalla. Y es importante porque esto no se tenía que decírselo, pero se los digo por cuestiones de mantenernos despiertos. El primer sándwich de pernil de la primera parte tenía pan y pernil. Este tiene pan, pernil, pero tiene queso y otros aditivos, otros complementos. ¿Ok? Se quedaron como que, ¿qué? Pablo está dando ejemplo, o les recuerda del ejemplo, pero Pablo se va a encargar de decirles a estas personas qué es lo que tienen que hacer. Él tiene un mandato específico para los desordenados. Vamos a verlo. Versos 7 al 9 dice, pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde en el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes a fin de que sigan nuestro ejemplo. Pablo tiene la autoridad apostólica para corregir la iglesia porque él creía el evangelio y porque él vivía el evangelio. Él vivía lo que enseñaba. Pablo era disciplinado y por eso podía decirle a la iglesia, sean disciplinados, porque él era disciplinado. Pablo trabajaba fuertemente y de manera específica y de manera interesante. Él reconoce que los ministros del evangelio deben ser compensados por su trabajo. Es lo que él dice aquí, no porque no tengamos, en el verso 9, no porque no tengamos derecho a ello. Había un derecho que él tenía de recibir algún tipo de ofrenda, pero en este caso en particular, en un lugar donde él está llegando nuevo en la iglesia en Tesalónica, donde no habían iglesias, y él comienza a predicar, él dice, aquí yo no voy a recibir ofrendas de nadie, yo me voy a esforzar por predicar, me voy a esforzar por trabajar para poder comer. Y este va a ser parte del testimonio que yo voy a dar a esta iglesia, a esta ciudad, a este sitio. Entonces, Pablo fue intencional en trabajar para mantenerse y no dependerse de los hermanos que habían creído la palabra. Pablo predicaba el evangelio y modelaba con su vida. Hermanos, Pablo es un ejemplo de sacrificio,
de perseverancia, de ética de trabajo, de amor. Y él quiere que su ejemplo sea seguido por los hermanos desordenados. Y es por eso que en el verso 12, él dice, a tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Aquí está el mandato para los desordenados. Los que no están trabajando, pudiendo trabajar para depender de que otro los alimente. Pablo les está diciendo, trabajen. ¿Ustedes me vieron? ¿Ustedes vieron mi ejemplo? ¿Ustedes vieron cómo yo viví? Trabajen de manera tranquila y coman su propio pan. Esto es una repetición del mandato que él acababa de decir en el verso 11, pero el que él había dicho en el capítulo 4 de la primera carta. Trabajen tranquilamente, coman su propio pan, pero noten el peso de este mandato. Porque pareciera ser que esto es un mandato como que esto no es tan importante. Miren el peso de este mandato. Él dice, les ordenamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo. Tiene un peso diferente cuando ese mandato lo acompañamos por en el Señor Jesucristo. Si hay alguien que puede trabajar y no trabaja, el llamado es urgente. A que sigas el ejemplo de personas trabajadoras que dan testimonio de Jesucristo por medio de su vida. Y permíteme resaltar otro testimonio de nuestra iglesia, otro ejemplo de nuestra iglesia. Mis hermanos, ¿usted quiere aprender ética de trabajo? Péguese al hermano Luciano. Camine cerquita con el hermano Luciano, obsérvelo cómo él maneja su vida, visítelo un día a su casa. Llegue aquí un viernes a las 8 de la mañana junto con él y con el hermano Iván, la hermana Gladys, la hermana Lilia. Vean cómo este hermano trabaja. Y hay veces en que yo le he tenido que decir, hermano Luciano, tranquilícese, siéntese un rato, por favor, que estoy cansado de verlo. Qué ejemplos preciosos nos ha dado el Señor a esta congregación. De hermanos que han trabajado en su vida y ahora dedican para servir y para mostrar a la generación más joven cómo es que se trabaja. Sigamos el ejemplo. Por último, vamos a ver el mandato que Pablo va a dar a la iglesia. Ya Pablo habló del problema, ya mencionó su ejemplo, ya le dio un mandato a los desordenados, pónganse a trabajar. Y ahora le va a dar un mandato a la iglesia. Y aquí Pablo ordena a la iglesia lo que la iglesia debe hacer con estos hermanos desordenados. En primer lugar, apártense de él. Apártense de él. Lo vemos en el verso 6. Este es el pan. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Apártense de él, porque viven desordenados en desobediencia a su palabra. Hay 4 mandatos más en la parte de abajo, versos 13 al 15. Se los leo. Pero ustedes, hermanos, esto otra vez es mandato a la iglesia, no se cansen de hacer el bien. Y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Vamos a desempacar esto, porque hay algunos que están cuestionando la palabra de Dios, cómo que vamos a avergonzar a alguien. Y hay otros que están afilando los colmillos. Déjame señalar, déjame ver a quién voy a señalar, mucho cuidado. Vamos a ver de qué se trata esto.
En primer lugar, no se cansen de hacer el bien. Pastor, hay hermanos que me agotan la paciencia. ¿Qué hago? Pablo dice, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Primera de Tesalonicenses 5, en la primera carta, él les había dicho ya qué hacer. Él dijo en el verso 14 del capítulo 5, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles, y aquí está la clave, y sean pacientes con todos. Hay un hermanito que obrando desordenadamente está afectando tus nervios, sigue haciendo el bien y pídele al Señor paciencia para seguir amando a este hermano. No te canses de hacer el bien. Te animo con las palabras del apóstol Pablo a los Gálatas, que dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo. Usted se lo sabe ese verso, no tuve ni que terminarlo. A su tiempo, si no desmayamos, segaremos. Y te recuerdo que cuando nosotros estamos en una actitud donde se nos acabó la paciencia para con el otro hermano, permíteme recordarte cuánta paciencia Dios ha tenido contigo. Que no se nos olvide, porque a veces nosotros tratamos a los hermanos impulsados por nuestra propia capacidad de amarlos, y por eso es que nos frustramos. Por eso es que los hermanos desordenados nos frustran tanto, porque se nos olvida que estamos llamados a ser pacientes y a amarlos, no en la manera en que somos capaces, sino en la manera en que Dios ha sido capaz de amarnos a nosotros. No te olvides de cuán pecador tú eres. Y recuérdate de la paciencia que Él ha tenido contigo, para que sigas siendo paciente y para que sigas haciendo el bien como Dios quiere que lo hagas. Después dice, señalen al tal. Ya que tenemos eso claro, de que vamos a seguir haciendo el bien, vamos a hacerlo con paciencia, con amor, ¿de qué se trata esto de señalar al tal? Hermanos, la iglesia debe ser capaz de identificar a las personas que no viven de acuerdo a la Escritura. Cuando digo la iglesia, estoy hablando de la membresía de la iglesia. Por eso es que es importante la membresía de la iglesia. Porque si no eres miembro de la iglesia, realmente no hay maneras en las cuales podamos estar cerca lo suficiente para ver si realmente hay áreas desordenadas en tu vida, y lamentablemente vas a continuar viviendo de esa manera sin que nadie te lo diga. Entonces, la iglesia debe ser capaz de identificar a hermanos en Cristo que no están viviendo de acuerdo a como la palabra lo enseña. Debemos ser capaces de identificar la desobediencia. Hermanos, esto es importante porque hay veces que tenemos algo en contra de un hermano, pero no sabemos explicar realmente qué fue lo que el hermano nos hizo. ¿Les ha pasado? Ay, ese hermano, pastor, lo que me hizo. ¿Qué te hizo? Que me hizo sentir así, así, así. ¿Pero qué te hizo? No sé, pero me siento bien mal por lo que él me hizo. Ok, ¿cuál es su pecado? No sé en qué pecó. Pues entonces probablemente el problema no es tanto el hermano, porque no sabes identificar el pecado que hizo. Probablemente es una percepción que tú estás teniendo proveniente de un corazón pecaminoso. Por eso es que es importante, mis hermanos, que nosotros identifiquemos. Señalen al tal ¿de qué? De la desobediencia. ¿Cuál desobediencia? ¿Qué es lo que está desobedeciendo? ¿En qué está siendo desordenado el hermano? Pablo ha identificado el pecado. Pablo ha dicho que pueden trabajar pero no quieren, se están metiendo en lo que no les incumbe y causan conflicto en la iglesia. Pablo lo identificó con claridad. Y una vez identificado, para eso es la importancia de señalen al tal, que sepamos señalar, identificar el pecado en los hermanos,
¿Para qué? ¿Para que simplemente podamos señalarlo y sentirnos más? No. Vamos a verlo. Dice, y no se asocien con él una vez identificado, para que se avergüence. Wow, palabras fuertes, ¿no? Vamos al contexto. No se distancien, porque rápido escuchamos eso y lo pensamos en el día de hoy. Vamos a ver el contexto. De manera específica, Pablo está diciendo que no inviten al hermano que pudiendo trabajar, no trabaja. Pablo está diciendo, no lo invites a comer. Porque es que cuando lo invitas a comer, estás alimentando su propio pecado. Su pecado es que él no necesita trabajar porque está viviendo de ti. Pudiendo trabajar, y Pablo está diciendo, no se asocien con él, no lo sigas invitando entonces. No lo sigas invitando, que pase hambre. Porque cuando pase hambre, ¿qué va a hacer? Se va a ir a trabajar. ¿Ven la importancia de esto? No sigan alimentando el mal comportamiento de los hermanos. Nosotros alimentamos el mal comportamiento de los hermanos cuando vemos el mal comportamiento y no decimos nada. Pablo había amonestado a los corintios, pero no con el propósito de avergonzarlos. Pero aquí el propósito es avergonzarlos. Pablo quiere que la iglesia no alimente el pecado de estos hermanos desordenados, porque el propósito es que ellos abran sus ojos a su pecado. Aquí la vergüenza no viene directamente de la persona. Aquí la vergüenza viene del desordenado y su propio pecado. Cuando el hermano no es invitado a comer por causa de que puede trabajar y no lo hace para vivir del cuento, la idea es no te asocies con él para que sus ojos a su pecado sean abiertos y se avergüence de su pecado. No estamos diciendo que nosotros avergoncemos a la persona por cómo se ve o por cómo habla o por cómo... No estamos hablando de eso. Si hace eso, eso es pecado. No haga eso. Ese no es el tipo de vergüenza que está fomentando Pablo aquí. Pablo está diciendo, no se asocien con él, no validen el pecado de la persona para que la persona se avergüence del pecado que está cometiendo. La vergüenza es causada por el propio pecado del desordenado, que está desobedeciendo el mandato que tiene como cristiano de trabajar honradamente y no abusar de la ayuda de los demás. Y mientras él no quiere trabajar, para que lo inviten a comer, Pablo está diciendo, no lo inviten a comer, para que se avergüence. Y por último, él dice, amonéstenlo como un hermano. Amonéstenlo como un hermano. ¿Qué es la amonestación? Hermanos, amonestar es advertir, es aconsejar en términos del comportamiento de alguien. Pastor, eso es juzgar. Claro. La palabra nos llama a que nosotros debemos juzgarnos unos a otros con justo juicio. ¿Ok? Esa idea de que no nos vamos a juzgar, pues entonces no podemos vivir. Porque entonces, ¿cómo nos vamos a proteger del mal? ¿Cómo vamos a proteger la causa de Cristo? Debemos saber juzgarnos, pero hacerlo con justo juicio. Amonestar implica el que podamos ver la acción de una persona y cuando lo vemos que es contrario a la palabra de Dios, podemos ir y decir, mira, de acuerdo a la palabra de Dios, esta no es la forma de hacerlo. Amonestar no es regañar así con el ceño fruncido, así molesto, porque la persona está haciendo algo mal. Amonestar no es corregir con arrogancia ni sentirte superior a la otra persona. Amonestar no es poner el dedo en la llaga y hacer leña del árbol caído. Eso no es amonestar. Amonestar es el ejemplo que Pablo nos dio. Pablo amonesta con amor, mostrando el amor de Cristo. Pablo amonesta con bondad y conocimiento para que los hermanos puedan crecer en fidelidad. Pablo amonesta no para avergonzar, sino para exponer el pecado que avergüenza al creyente y la causa de Cristo.
Pablo no está amonestando sin propósito, él lo hace con un propósito específico y es restaurar. Escucha lo que él le dijo a los Colosenses, capítulo 1, verso 28. Él dice, a él a nosotros proclamamos, amonestando a todo hombre, a todos los hombres, y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Esta es la razón. Queremos amonestarnos unos a otros porque queremos que los hermanos podamos crecer en la imagen de Cristo. Para finalizar, como Pablo, ¿quiénes son los hermanos desordenados de la Iglesia Bautista Solideo Gloria? Hermanos, aquí no tenemos a nadie que pudiendo trabajar, decide no trabajar para intencionalmente vivir de la ayuda de otros. Ese caso específico de Tesalonicenses no lo tenemos en esta iglesia. En otras palabras, no voy a nombrar a nadie de manera abierta. ¡Qué alivio! Ahora, debemos reconocer que hay algo de desordenado en todos nosotros. Y aquí voy a tirar un poco de agüita que le va a caer a todo el mundo, incluyéndome a mí. ¿En qué área de tu vida vives en desorden? Específicamente voy a enfatizar en la ética de trabajo, que es la parte donde Pablo se está enfatizando en esta carta de Tesalonicenses. Y quiero hacer algunas preguntas para que evaluemos realmente si hay estas tendencias desordenadas en nuestra vida. Primero, ¿muestras a Cristo en la manera en que trabajas? ¿Tu jefe o compañeros de trabajo pudieran evaluar tu desempeño en el trabajo y decir, este tiene que ser cristiano? ¿Puedes trabajar y no lo estás haciendo? Hombres, de manera específica, varones, Dios te ha dado una responsabilidad primaria de proveer en tu hogar. No descuides esta responsabilidad. Para los que trabajan mucho fuera de la casa, déjame ir un poquito más adentro. ¿Estás descuidando tu responsabilidad también de servir en tu hogar? ¿Crees que tu trabajo fuera del hogar te da la licencia para llegar a la casa para ser el rey que tiene que ser servido y no servir en tu hogar? ¿Ves a tu esposa cansada y te haces de la vista larga para no servir a tus hijos o para no limpiar la cocina? Hermanos, un buen día es aquel día que cuando vas a la cama en la noche estás cansado. Cansado de trabajar, cansado porque te sacrificaste y cansado de manera específica porque lo hiciste todo para la gloria de Dios. Mujeres, hay algunas de ustedes que no trabajan en una compañía o en una empresa, pero trabajan arduamente en su hogar. Y gloria a Dios por tu vida y por tu esfuerzo en edificar la casa, edificar el hogar e instruir a los hijos que Dios te ha dado. Ese es el trabajo que Dios te ha dado. Y no es menos que un trabajo en una compañía o en una empresa, al contrario, es muchísimo más honroso. Porque eres el vaso principal por el cual Dios está edificando la familia e instruye la próxima generación. No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. También te digo, ¿te estás esforzando para servir en tu hogar o fuera de tu hogar como si fuera para Dios? ¿En tu casa puedes hacer algo y no lo haces? Ya sea por tu esposo o por tus hijos. Por último, evalúa en tu vida si hay desorden con respecto a alguna de estas áreas. Desorden en el manejo de las finanzas,
desorden en el control de lo que comes, en tu vida devocional o en el manejo del tiempo, o en tu compromiso con Dios y con la iglesia, o en tu lucha con el pecado, reciban esta amonestación en el amor del Señor. Y les recuerdo que parte importante de nuestra responsabilidad como miembro es que podamos amonestarnos unos a otros. ¿Por qué? ¿Por qué debemos amonestarnos unos a otros? Hermanos, porque una iglesia obediente amonesta al hermano desordenado. Pongámonos de pie. Una iglesia obediente amonesta al hermano desordenado, porque lo ama, porque ama a Cristo, porque ama a su iglesia. Y la pregunta que voy a hacer no es si debemos o no debemos confrontarnos. La pregunta que voy a hacer es si amamos lo suficiente para poder amonestarnos con el amor del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor amado, que tú nos ayudes a que nuestros ojos sean puestos en ti. Que seamos una iglesia de oración. Que estemos clamando, Señor, sí por nuestras necesidades, pero más aún que estemos orando como el apóstol Pablo, a que la palabra corra, a que la palabra sea extendida, que seamos protegidos, Señor, para que la iglesia sea fortalecida y puedan ver más iglesias saludables. Permite que esta iglesia pueda ser una iglesia que obedece en todas las áreas, Señor, y que obedezca en esta área particular de poder amonestarnos unos a otros. Que podamos hacerlo en amor, que podamos hacerlo para tu gloria. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.